una caricatura que millones adoraban desapareció abruptamente del aire en Kenia. Se trataba de Hora de Aventura, la serie animada de Cartoon Network, conocida por sus mundos imaginativos, su humor absurdo y ocasionales referencias a la diversidad. Entonces, ¿qué la llevó a ser expulsada de la pantalla? Y lo más importante, ¿qué consecuencias tuvo para la sociedad, la política y la cultura de aquel país africano? En un principio todo parecía normal. Hora de Aventura se emitía por DStv y GEOD, plataformas de pago que abarcaban buena parte de África subsahariana. Pero un día, la Kenya Film Classification Board, KFCB, el regulador estatal, dio la orden de prohibir la serie junto a otros 5 dibujos: Steven Universe, The Loud House, The Legend of Korra, Hey Arnold y Clarence. ¿La razón? Promover la homosexualidad y glorificar conductas que no son adecuadas para los niños. En un solo golpe, Kenia cortó de raíz un universo de creatividad que había encantado a generaciones. Este movimiento generó conflicto inmediato. De un lado, el KFCB y grupos conservadores cristianos defendían que la televisión debía proteger los valores tradicionales y la familia nuclear. Del otro, los defensores de la libertad creativa y diversidad denunciaban un acto de censura injustificado, basado más en prejuicios que en la realidad del contenido. Así comenzó una danza: contexto de libre expresión, conflicto por moral tradicional, más contexto de impacto cultural, más conflicto por represión, hasta convertirse en un tema de debate nacional e internacional. ¿Por qué sucedió esto en ese momento? Para entenderlo, hay que situarse en el contexto político y legal. Las leyes kenianas, incluido el Código Penal y la Guía de Clasificación de 2012, criminalizan las conductas homosexuales, y ya en 2017 existía una fuerte presión para prohibir cualquier cosa que se percibiera como promoción del estilo de vida LGBT. El CEO del KFCB, Ezequiel Mutua, insistía en que los programas eran retrógrados, raros, dirigidos a dañar el juicio moral de los niños, y que incluso se habían reportado quejas de padres preocupados. El conflicto se instaló. Una caricatura se convirtió en símbolo cultural de una sociedad polarizada. Mientras tanto, la audiencia reaccionó con sorpresa e indignación. Algunos reconocieron que los episodios con mensaje LGBT en Hora de Aventura y Steven Universe ni siquiera contenían escenas explícitas, eran subtextos, relaciones implícitas o simples personajes diversos que no estaban mostrando nada indecente. Aún así, el discurso oficial no cedió. Alegar glorificación fue suficiente para cortar todo. La pregunta quedó en el aire: ¿qué señales envía una sociedad cuando censura dibujos animados por diversidad? Este corte no solo fue simbólico, afectó a canales, distribuidores y audiencias de toda África. DStv y GEOD, al tener un solo feed regional, tuvieron que eliminar toda transmisión en todo continente. Así, niñas y niños de Ghana, Nigeria, Sudáfrica, también dejaron de ver Hora de Aventura, aunque la ley fuera aplicable solo en Kenia. El conflicto escaló. ¿Una norma nacional debía determinar lo que todo un continente consume? Esto nos deja con un final anticipado. ¿Hasta qué punto unas caricaturas pueden detonar debates sobre libertad, diversidad y regulación estatal? ¿Cómo reaccionó la región, la comunidad creativa, la opinión pública? Esto es solo el inicio de una historia que se expande entre resistencia y censura, cultura y prejuicio. El silencio comenzó a quebrarse, primero en redes, luego en medios, y finalmente en foros internacionales. Lo que había empezado como una prohibición estatal se transformó en una conversación global sobre la representación, la niñez y el poder del Estado sobre la narrativa cultural. Porque Hora de Aventura, más allá de sus criaturas bizarras y chistes surrealistas, tocaba fibras que pocos habían notado hasta que se apagó la pantalla. Jaque y Finn, Marceline y la Princesa Dulce, el Rey Helado y BMO, eran personajes que nunca se anunciaron como representantes de la diversidad, pero cuyas historias reflejaban algo esencial: el espectro emocional y relacional humano en su forma más libre. Y eso, justo eso, fue lo que más incomodó a los reguladores. El conflicto ya no era solo lo que los niños veían, sino lo que se permitían imaginar. En la visión del KFCB, ese tipo de imaginación podía convertirse en una amenaza cultural. ¿Cómo enfrentar un enemigo que no se muestra con palabras, sino con posibilidades? Desde el punto de vista del gobierno, la cultura debía tener bordes nítidos. El mandato moral del Estado no solo era proteger a la infancia, sino definirla. ¿Qué es un niño? ¿Qué se le debe permitir soñar, aceptar o cuestionar? Mutua, el jefe de la Junta, no dejó espacio para ambigüedades. Estamos comprometidos a proteger a nuestros niños de contenidos inapropiados. No importa si son dibujos animados. Lo que importaba era el control. El control del símbolo, del medio y del mensaje. Y eso lleva al contexto político de fondo. En 2017, Kenia vivía una fuerte tensión entre conservadurismo moral, presión religiosa y apertura global. Las iglesias evangélicas, con gran poder de convocatoria y financiamiento, se habían alineado con sectores del gobierno para detener cualquier avance que consideraran ideológico. Mientras tanto,
movimientos de derechos humanos y jóvenes creativos comenzaban a ganar espacio en redes y festivales internacionales, reclamando libertad de expresión y pluralidad de voces. Dos Kenias se enfrentaban, una que defendía el canon moral tradicional y otra que exigía espacio para existir. La censura, en ese contexto, no fue un accidente, fue un mensaje. Uno que decía, podemos borrar lo que no se ajusta. Pero ese mensaje no se recibió en silencio. Artistas, activistas y comunicadores comenzaron a responder. Algunos lo hicieron con humor, memes, parodías, dibujos que satirizaban la rigidez del Estado. Otros, con documentos legales y campañas organizadas que buscaban revertir la decisión. Se levantaron voces desde universidades, colectivos LGBTI y plataformas de streaming. ¿Cómo se puede prohibir una caricatura sin afectar la dignidad de miles de personas que se ven reflejadas en ella? Y aquí aparece una paradoja. Al censurar Hora de Aventura, el gobierno la visibilizó. Lo que era subtexto se volvió texto. Lo que era posibilidad se convirtió en emblema. La relación entre Marceline y la dulce princesa, apenas sugerida en algunos episodios, fue discutida abiertamente en columnas de opinión, debates de televisión y artículos académicos. Incluso padres que nunca habían prestado atención a esos detalles comenzaron a preguntarse, ¿realmente esto era dañino? Mientras tanto, las infancias quedaron atrapadas entre discursos. Por un lado, se les dijo que eran vulnerables, que había que protegerlas de historias supuestamente desviadas. Por otro, se les negó el acceso a mundos que expanden la empatía, la complejidad y la fantasía. En un país con altos niveles de violencia, pobreza y desigualdad, ¿realmente una caricatura era el mayor peligro? Ese es uno de los grandes vacíos de esta historia, como la censura se utilizó para aparentar una lucha moral, cuando en realidad ocultaba otras urgencias no resueltas. ¿Qué hay de los abusos reales? ¿Qué hay de la educación sexual, del acoso escolar, de los suicidios juveniles? El lente único de esta narrativa, ese con el que estamos observando todo el caso, revela que la censura actuó más como distracción que como protección. Y sin embargo, como ocurre en las mejores historias, la reacción social fue inesperada. Personas que nunca se habían pronunciado comenzaron a organizarse. El debate no solo se centró en Hora de Aventura, sino en lo que Kenia quería ser como sociedad. Una nación capaz de convivir con sus diferencias o una que necesita silenciar todo lo que no comprende. Lo que vino después fue un fenómeno inesperado. La censura, lejos de apagar el contenido, lo atomizó. Como si se tratara de una semilla esparcida en el viento, la prohibición no contuvo el mensaje, lo multiplicó. En los dormitorios de universidades, en cibercafés escondidos entre calles de Nairobi, en celulares compartidos en plazas públicas, Hora de Aventura seguía viva. Y con ella, la conversación. Lo que había sido un producto de entretenimiento se convirtió en un símbolo político, porque ahora, ver la serie era un acto de desafío, y recordarla, un acto de resistencia. En el corazón de esa resistencia estaban los jóvenes, no los activistas tradicionales ni los académicos formales, sino estudiantes, artistas visuales, youtubers, poetas de spoken word y diseñadores de memes. Cada uno tomó un fragmento de la serie, una frase de Finn, un gesto de Marceline, una escena absurda de BMO y lo recontextualizó. Transformaron lo prohibido en metáfora y la metáfora en herramienta. ¿Quién diría que una caricatura de apariencia caótica serviría como lenguaje común para una generación que ya no confiaba ni en los políticos ni en los noticieros? Este giro reveló algo importante. El conflicto no era solo por lo que los niños veían, sino por lo que los jóvenes estaban empezando a decir. Las nuevas generaciones usaban la serie no como consumo, sino como código. En las calles de Kisumu o en los foros de Telegram, Hora de Aventura era ahora una forma de señalar sin nombrar, de criticar sin confrontar directamente, de imaginar sin pedir permiso. El absurdo de la serie reflejaba, de forma inquietantemente precisa, el absurdo de la realidad política. Y es ahí donde el lente de esta historia se vuelve más nítido, porque mientras las autoridades intentaban encuadrar la narrativa como un problema de moralidad infantil, lo que realmente estaba ocurriendo era una pugna por el control simbólico. En un país donde los medios oficiales repetían discursos y matices, las historias alternativas encontraban refugio en la ficción. Y la ficción, como siempre, decía la verdad de formas que los boletines no podían. Además, esta censura no ocurrió en aislamiento. Al contrario, fue parte de un patrón regional más amplio. Kenia no fue el único país africano en prohibir contenidos relacionados con diversidad sexual o modelos familiares no convencionales. En Uganda, Ghana y Nigeria se tomaron medidas similares, casi en cadena, como si la narrativa del miedo viajara más rápido que la narrativa del afecto. Y en esa expansión, la serie, una simple caricatura, en apariencia, fue acusada de lo impensable, de subvertir la infancia, de corromper la identidad, de imponer una agenda. Pero ¿cuál era esa agenda?
¿Realmente Hora de Aventura pretendía cambiar los valores de toda una sociedad, o simplemente proponía que los personajes pudieran amar, llorar y cuestionar sin necesidad de pedir disculpas? La reacción desproporcionada del Estado dejó una marca, demostró cuánto miedo puede causar la autonomía narrativa, porque en ese universo colorido y desordenado, los personajes no respondían a reglas binarias, no eran buenos ni malos, masculinos ni femeninos, héroes ni víctimas, eran complejos, ambiguos, cambiantes, como la vida, como los propios jóvenes de Kenia. Y ahí surgió el verdadero impacto, una conciencia nueva. Niños que habían crecido con la serie comenzaron a ver con claridad la incoherencia de los adultos que prohibían. Padres que habían ignorado los temas comenzaron a cuestionarse si sabían realmente de qué hablaban. Y docentes, escritores, periodistas, comenzaron a notar que la censura cultural era solo la superficie. Debajo había una ansiedad más profunda, el miedo a perder el monopolio del relato. Lo interesante es que ese miedo fue justamente el motor de una creatividad sin precedentes. Surgieron cines ilustrados inspirados en la estética de la serie, obras de teatro de colegio que replicaban, con otro nombre, las relaciones entre personajes como Marceline y Bub Legum, canciones que usaban el lenguaje de la tierra de Oo como metáfora del caos político, y en cada uno de esos actos se tejía una red invisible, una comunidad que se sabía observada, pero que ya no podía, ni quería, callar. Porque cuando la censura actúa sobre la cultura, no la mata, la obliga a mutar. Y eso fue lo que ocurrió aquí. La prohibición no erradicó el mensaje, lo convirtió en raíz. Una raíz subterránea, fértil, rebelde. Y como toda raíz, siguió creciendo donde no se le esperaba. En el fondo, todo esto se trataba de una sola pregunta: ¿quién tiene el derecho de definir la infancia? Porque lo que Hora de Aventura mostró, sin haberlo planeado, fue que los niños no eran tan inocentes como los censores creían, ni tan vulnerables como se decía. Eran, más bien, observadores atentos de un mundo que ya era confuso desde antes de que una caricatura se atreviera a representarlo con colores brillantes y personajes que no encajaban en etiquetas. La serie se convirtió en un espejo incómodo. Reflejaba lo que muchos adultos no querían aceptar, que la niñez no era un espacio puro que debía conservarse a toda costa, sino una etapa viva, conflictiva, capaz de contener preguntas complejas. Y esa complejidad fue lo que más incomodó al Estado, porque en la visión oficial, los niños eran sujetos a proteger, no a escuchar. Pero cuando empezaron a hablar, a decir que entendían los chistes, que sabían lo que sentía Marceline, que no necesitaban que les explicaran si dos personajes se querían aunque fueran del mismo género, se rompió el control. Lo que había comenzado como una estrategia de protección infantil se reveló como lo que era, una imposición moral sobre los cuerpos y las mentes jóvenes. Y en esa ruptura apareció un nuevo tipo de ciudadanía cultural. El cambio no fue inmediato, pero fue irreversible. La censura provocó un reordenamiento en las formas de consumir contenido. Plataformas alternativas como VPNs, servidores piratas y foros privados se convirtieron en los nuevos canales de circulación. Y más importante aún, esos canales no estaban mediados por adultos. Por primera vez, una generación completa creció sabiendo que había información valiosa que solo se podía obtener escapando de la mirada estatal. Y eso no es solo un cambio de consumo, es un cambio de conciencia. Esto también tuvo consecuencias inesperadas en el sistema educativo. Algunos profesores, sobre todo en escuelas urbanas y privadas, empezaron a usar clips de la serie como punto de partida para discutir temas éticos, filosóficos o sociales. Lo hacían en voz baja, casi clandestinamente, pero con una claridad cada vez más firme, que el verdadero peligro no era lo que los niños veían, sino lo que se les impedía preguntar. En aulas donde antes se hablaba de valores con palabras vacías, ahora se analizaban dilemas desde lo visual, lo narrativo, lo emocional. La censura, sin quererlo, había generado una pedagogía subversiva. En el plano político, esto fue un golpe silencioso. El Consejo de Clasificación de Películas, la institución responsable de la prohibición, comenzó a perder legitimidad entre los sectores más jóvenes. Se convirtió en un símbolo de desconexión, de rigidez, de represión. Y esa pérdida de autoridad simbólica se extendió como una mancha. Cuando los jóvenes ya no creen en las instituciones culturales, empiezan a crear sus propias reglas. Y eso fue lo que ocurrió. Surgieron pequeños colectivos de crítica audiovisual, clubes de animación, canales de YouTube dedicados a desmenuzar cada episodio con una profundidad que nunca hubiese sido posible sin la prohibición. El Estado, en cambio, siguió hablando el idioma del escándalo moral. Cada intento por justificar la censura se apoyaba en argumentos genéricos, valores africanos, protección de la familia, amenazas externas. Pero esas palabras ya no significaban nada para quienes habían aprendido a ver más allá del discurso. Porque mientras los funcionarios hablaban de amenazas culturales, los jóvenes miraban a su alrededor y veían problemas reales: pobreza, corrupción, desempleo, falta de servicios. Y entendían, con una lucidez devastadora,
que la caricatura no era la amenaza. La verdadera amenaza era usar la cultura como distracción. Así, la serie censurada se convirtió en una herida abierta, pero también en una brújula. Mostró que las guerras culturales no son sobre dibujos animados, sino sobre el control del futuro. ¿Quién decide cómo debe ser una familia? ¿Quién decide qué tipo de amor es válido? ¿Quién tiene el poder de decirle a un niño lo que puede o no imaginar? Estas preguntas, antes relegadas al campo de la teoría, comenzaron a ocupar el centro de las conversaciones cotidianas. En redes sociales, en sobremesas, en talleres escolares, en podcasts clandestinos. La censura no solo falló en su objetivo, amplificó exactamente aquello que quería silenciar. Y en medio de ese caos narrativo, se consolidó un nuevo espacio cultural. No uno creado por las élites intelectuales, sino por comunidades informales, dispersas, conectadas por el deseo de entender lo que se les había prohibido. En ese espacio, Hora de Aventura no era solo una serie, era una contraseña, una forma de reconocer al otro, de compartir una sospecha, de sostener una imaginación que no pedía permiso. Y ese tipo de cultura, la que nace en los márgenes, siempre encuentra cómo sobrevivir. Lo que queda claro es que la censura ya no funciona como antes. No puede controlar, solo puede provocar. No puede impedir que algo se vea, solo puede hacer que más gente quiera verlo. Y lo que más teme el poder no es la difusión de un contenido, sino el nacimiento de una mirada crítica. Porque una vez que alguien ha aprendido a mirar, no puede dejar de hacerlo. La censura de Hora de Aventura en Kenia no solo fue un acto aislado de control cultural, sino un detonante que aceleró la transformación del paisaje mediático nacional. Cuando el Estado intentó restringir la serie, subestimó el poder de la resistencia digital y la creatividad de una generación que ya estaba familiarizada con el mundo conectado. Las nuevas tecnologías se convirtieron en la herramienta principal para desafiar la narrativa oficial. Plataformas como YouTube, TikTok y Facebook no solo ofrecieron acceso a la serie prohibida, sino que también sirvieron como espacios donde se debatían ideas, valores y derechos que la censura intentaba silenciar. Estos espacios digitales ampliaron el alcance del contenido y lo convirtieron en un símbolo de una juventud que no aceptaba imposiciones sin cuestionar. La censura también evidenció una brecha generacional profunda. Mientras los líderes políticos y reguladores seguían defendiendo discursos basados en la protección rígida de valores tradicionales, los jóvenes exploraban nuevas formas de identidad y expresión. La contradicción entre estos mundos creó tensiones palpables en hogares, escuelas y comunidades. Padres preocupados por la influencia de los medios se enfrentaban a hijos que encontraban en Hora de Aventura una ventana para explorar temas de diversidad, amistad y cuestionamientos existenciales. Esta brecha puso en jaque no solo el discurso moral, sino también la autoridad cultural que el Estado pretendía mantener intacta. En el plano político, el episodio se convirtió en una metáfora de la crisis de legitimidad de las instituciones públicas. La prohibición, lejos de cerrar el debate, abrió una grieta por la que comenzaron a filtrarse demandas más amplias: libertad de expresión, derechos culturales y el reconocimiento de nuevas formas de familia y amor. Activistas y defensores de los derechos digitales aprovecharon la polémica para visibilizar la necesidad de reformas legales que protegieran a los ciudadanos de censuras arbitrarias. En este sentido, Hora de Aventura se transformó en un símbolo político, una bandera para quienes luchaban por un país más abierto y plural. Al mismo tiempo, la prohibición tuvo efectos contradictorios en los medios tradicionales. Algunos canales de televisión privados intentaron adaptar formatos que evitaran conflictos con las autoridades, restringiendo contenidos considerados sensibles. Pero otros actores encontraron una oportunidad para innovar y atraer audiencias jóvenes con contenidos más inclusivos y creativos, aunque siempre dentro de los límites impuestos por la regulación. La censura, entonces, actuó como un catalizador que impulsó una renovación en el panorama mediático, pero también mantuvo vigente la tensión entre control y libertad. En las comunidades urbanas, especialmente en Nairobi, surgieron espacios de encuentro cultural donde la serie era discutida y analizada con la profundidad de un texto literario o una obra cinematográfica. Talleres, clubs de animación y encuentros universitarios usaban Hora de Aventura como excusa para explorar temas tabú y promover el pensamiento crítico. Estos espacios se convirtieron en incubadoras de nuevas voces artísticas y políticas, evidenciando cómo un contenido inicialmente marginal podía generar un impacto duradero en la cultura local. Por último, la reacción de la población frente a la censura mostró la complejidad de un país en transición. En sectores conservadores, la prohibición fue celebrada como una defensa de la moral y la identidad cultural. Sin embargo, en sectores jóvenes y urbanos, el rechazo a la censura fue un acto de afirmación identitaria. La polarización que generó este episodio reveló que en Kenia no hay una sola manera de entender la cultura ni la infancia, sino múltiples, muchas de ellas en conflicto, que reflejan las tensiones de un país que busca definirse a sí mismo en el siglo XXI. Así,
La censura de Hora de Aventura no solo afectó a la población en términos de acceso a un programa de televisión, sino que desató un proceso de cambio social y político profundo. La prohibición fue, en última instancia, un espejo que mostró las fracturas de una sociedad en plena transformación. El episodio de la censura de Hora de Aventura en Kenia no quedó aislado en las fronteras del país, sino que resonó en el panorama global como un caso emblemático sobre las tensiones entre libertad cultural y control estatal. Organizaciones internacionales, medios de comunicación y activistas de derechos humanos retomaron el debate, utilizando esta situación para visibilizar cómo en muchas regiones del mundo el acceso a la cultura y la información sigue siendo un campo de batalla. La controversia sirvió para poner en evidencia que, pese a los avances tecnológicos y la globalización, los gobiernos aún ejercen presiones significativas para moldear las narrativas que llegan a sus ciudadanos, con consecuencias directas en la forma en que las sociedades entienden la diversidad, la identidad y los derechos individuales. Desde una perspectiva continental, el caso keniano alertó a otros países africanos sobre los riesgos y límites de la censura cultural. En varios territorios donde el control mediático es fuerte, la prohibición de Hora de Aventura fue interpretada como una advertencia. Intentar controlar la cultura popular sin escuchar las demandas sociales puede generar resistencias inesperadas y polarizar a la población. A su vez, activistas y creadores culturales aprovecharon esta oportunidad para fortalecer redes de colaboración transnacional, promoviendo un enfoque que combina la protección de valores locales con la apertura a la diversidad y la innovación artística. Así, el episodio se convirtió en un catalizador para un diálogo más amplio sobre la libertad cultural en África y el mundo. Además, la repercusión internacional puso presión sobre las instituciones kenianas para revisar sus políticas de regulación cultural. El escrutinio público y la crítica externa impulsaron debates parlamentarios y consultas ciudadanas, donde se empezó a cuestionar la viabilidad y legitimidad de censurar contenidos sin una base clara ni participación democrática. Esto abrió la puerta a reformas legales y a una mayor inclusión de voces diversas en la definición de qué representa la cultura nacional. En este sentido, la prohibición funcionó como un detonador para repensar el rol del Estado en la era digital, y cómo debe equilibrar la protección de valores con el respeto a las libertades fundamentales. El impacto social más profundo quedó reflejado en la generación que vivió directamente la prohibición. Para muchos jóvenes kenianos, Hora de Aventura no fue solo un programa infantil, sino una experiencia formativa que los ayudó a imaginar mundos diferentes y a cuestionar realidades rígidas. La censura, en lugar de silenciar esa experiencia, la potenció, transformándola en un símbolo de resistencia cultural y búsqueda de identidad. Esta generación llevó adelante un cambio cultural que influiría en la producción artística, la política y el activismo social en los años siguientes, mostrando el poder transformador de la cultura popular. Finalmente, el caso de Hora de Aventura en Kenia deja una enseñanza clara para el mundo. La cultura no puede ni debe ser controlada desde arriba sin considerar su función vital como espacio de diálogo, cuestionamiento y crecimiento colectivo. La censura no solo limita el acceso a contenidos, sino que genera heridas sociales y fracturas que tardan en cerrarse. Por el contrario, abrazar la diversidad cultural y permitir el libre flujo de ideas fortalece las democracias y enriquece las sociedades. Este episodio es un recordatorio de que la lucha por la libertad cultural es también una lucha por la dignidad y la pluralidad humanas, una batalla que sigue vigente en todos los rincones del planeta.